Soy Enrique Solano, investigador científico en el Centro de Astrobiología en Madrid y presidente de la Sociedad de Científicos Católicos de España. En el capítulo anterior estuvimos viendo la enorme aportación que a lo largo de los siglos ha realizado la Iglesia Católica en lo que es el campo de la ciencia. Siendo esto verdad, puede resultar curioso la leyenda negra que todavía existe y que ha calado en bastante parte de la sociedad, en gran parte de la sociedad, sobre ese conflicto que aparentemente siempre ha existido entre ciencia y religión católica, porque no podemos negar que la percepción popular es de que la Iglesia Católica ha sido en numerosas ocasiones, o se piensa que ha sido en numerosas ocasiones, un elemento hostil al desarrollo de la ciencia. Y no solamente al desarrollo de la ciencia, sino que incluso ha atacado a aquellas personas que en algún momento de la historia han propuesto alguna idea revolucionaria en el campo de la ciencia. Y cuando uno habla de estos temas, pues siempre salen los mismos nombres, pues sale el nombre de Galileo, sale el nombre de Darwin, sale el nombre de Giordano Bruno. En este capítulo es muy complicado, realmente cada una de estas historias son muy complejas y en unos pocos minutos es muy complicado dar una explicación detallada de estos casos, pero sí que vamos a dar algunas breves pinceladas para intentar clarificar estos temas. Lo primero que habría que decir es cuando a alguien se le pregunta, bueno, ¿me puedes decir algún caso de conflicto entre la Iglesia y la ciencia? Siempre sale Galileo, normalmente sale Darwin, también sale Giordano Bruno, pero si preguntas, bueno, ¿y quién más? Pues ya cuesta más, ¿no? Entonces esto ya de entrada nos da una idea importante, y es que en una relación durante siglos son muy poquitos, son casos contados, 3, 4, aquellos que han pasado a la historia, ¿no? Y esto ya nos da una idea de que realmente esta relación no debe haber sido tan mala como mucha gente la quiere pintar. Entonces vamos a empezar por contar un poquito, quizás hablar un poquito del personaje que sea más mediático, que es sin duda Galileo. La historia que ha llegado a la sociedad, la versión simplificada de toda la historia, es que Galileo fue condenado por la Iglesia por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Incluso hay versiones más retorcidas de esa historia, que son aquellas que dicen que Galileo fue torturado e incluso que fue quemado en la hoguera. Nada de esto es cierto. Galileo fue condenado, pero fue condenado a arresto domiciliario en su casa en Florencia. En ningún momento fue maltratado físicamente y por supuesto no fue quemado en la hoguera. Y una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que Galileo no fue condenado por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. De hecho, esa idea no es suya. O sea, es una idea que ya se conocía desde la antigua Grecia. Había filósofos griegos, como por ejemplo Aristarco de Samos, que ya había propuesto esa idea. Y siglos más tarde, un monje polaco, Nicolás Copérnico, fue el que la trajo otra vez, la puso otra vez de moda, porque era una explicación más simple y más elegante que la que se venía utilizando desde prácticamente el siglo II, que era la teoría geocéntrica, la propuesta por Claudio Ptolomeo, que era la teoría en la cual la Tierra está en el centro y todo gira alrededor de la Tierra. La teoría heliocéntrica, propuesta por Copérnico, decía no, que era el Sol y eran los planetas los que giraban alrededor del Sol. En relación a esto, también ha llegado la idea errónea de que Copérnico intentó retrasar lo máximo posible la publicación de su obra por miedo a las represalias de la Iglesia Católica. ¿De qué podía tener miedo Copérnico? Bueno, pues de las implicaciones teológicas que esa nueva teoría física podía tener, en el sentido de que si uno desplaza la Tierra del centro del universo, de alguna manera está degradando la importancia de la Tierra y por ende está degradando la importancia del rey de la Tierra de recreación, que sería el ser humano. Entonces eso, según esta teoría, según esta idea, pues esa fue la causa por la cual Copérnico retrasó la publicación de su libro. Realmente esto tampoco fue así. Es cierto que el libro se publicó prácticamente en su lecho de muerte, pero eso no quiere decir que durante las décadas anteriores Copérnico no hubiera publicado pequeños extractos, pequeños avances de lo que él iba encontrando, y esos trabajos tenían el beneplácito del obispo, de su diócesis, de diócesis cercanas e incluso del propio Papa, que estaba enterado de sus trabajos y que le animó a continuar trabajando en este tema. De hecho, la teoría heliocéntrica
Copérnico la publica en 1543 y fue enseñada sin ningún tipo de problema en diferentes universidades europeas, también en universidades españolas, como digo, sin ningún tipo de problema, como una teoría que podía explicar el movimiento de los astros. ¿Por qué se retrasó tanto la publicación de la obra de Copérnico? Pues fue más un motivo académico que religioso. Copérnico estaba fuera de lo que eran los principales ámbitos académicos de ese momento. Él pensaba que su obra no le iba a interesar a nadie y por eso era muy reacio a publicarla. De hecho, fue Reticus, que el único discípulo que tuvo Copérnico, quien se empeñó en publicarlo y por eso ha llegado hasta nosotros. ¿Por qué toda esta introducción de Copérnico? Pues un poco para entender el caso Galileo. Vemos que estamos durante décadas. Esta teoría heliocéntrica no presentaba ningún problema. Entonces, ¿qué cambia con el caso Galileo? Primero cambia la situación en Europa. Estamos a principios del siglo XVII, estamos en la guerra de los 30 años, las guerras religiosas, Europa se está desangrando guerras entre católicos y protestantes, y lo que la Iglesia Católica intenta es evitar al máximo posibles malas interpretaciones de la Biblia. Por eso pone en cuarentena ciertos libros que sin una cultura, sin una base científica importante, podían llevar a equívoco. Y dentro de esos libros que pasan en 1616 a formar parte del índice de libros prohibidos está el libro de Copérnico. Pues porque esta teoría heliocéntrica mal interpretada podría llevar como digo, a malas interpretaciones de lo que es el relato de lo que nos dice la Biblia. A partir de 1616, lo que se le dice a Galileo es: mira, esto se puede seguir estudiando, se puede seguir diciendo en universidades, pero no como una realidad demostrada, sino simplemente como un modelo matemático que, junto con otros modelos, puede servir para explicar lo que uno ve en el cielo. ¿Qué pasa? Pues que llega un momento en que Galileo publica una obra que es Diálogos, en donde de alguna manera se salta este consejo que le había dado las autoridades eclesiásticas de no ir más allá, de no pasar de esa línea roja. Pues Galileo, al publicar este libro, realmente pasa de esta línea roja. Y se da la tormenta perfecta. Galileo era una persona con un carácter especial, tenía una especial facilidad para hacerse enemigos. Y de hecho, no tanto enemigos en el mundo eclesiástico, sino enemigos en el mundo académico. Las teorías de Galileo y su carácter hacía que se granjeara bastantes enemigos en el mundo académico entre profesores que defendían el sistema tolemaico, el sistema geocéntrico, la física aristotélica, sobre todo porque Galileo era una persona a veces demasiado vehemente, incluso llegaba a ridiculizar a sus otros colegas en alguna de sus obras, con lo cual, bueno, pues como digo, esto muchos amigos no le aportaba. Todo esto hizo que se creara un grupo que movió a poner a ciertas autoridades eclesiásticas en contra de Galileo. Todo esto nos lleva al juicio de Galileo, en donde la Iglesia lo que le pedía a Galileo era una prueba real de que el modelo heliocéntrico era realmente el modelo que explicaba el movimiento de los planetas. Galileo aportó diferentes pruebas, pero la principal de ellas, que era el movimiento de las mareas, lo que él suponía que era la prueba que demostraba el sistema heliocéntrico, resultó ser falsa. Entonces, bueno, pues todo esto nos llevó a la condena de Galileo, arresto domiciliario, y la teoría heliocéntrica siguió siendo una teoría y hasta siglos después no se llegó a demostrar. Lo cual, esto es lo que pasa en ciencia: uno propone una teoría, pero no es fácil demostrarlo. Hay un tiempo donde diferentes teorías coexisten y son los avances de la ciencia, las sucesivas observaciones, las que nos decantan por una teoría o por otra. Entonces, realmente, bueno, como digo, el caso de Galileo es mucho más complejo de lo que hemos hablado aquí, pero simplemente quería apuntar, no es tan simple como hay una teoría, Galileo propone una teoría y por eso se le condena. Hay muchas más componentes que deben ser tenidas en cuenta. Segundo mártir de la ciencia, Giordano Bruno. Lo primero que habría que decir de Giordano Bruno es que mártir de la ciencia no puede ser, porque realmente Giordano Bruno no era científico. Todas las aportaciones que él hizo, lo hizo de la parte del mundo de la filosofía, no científico como lo entendemos ahora, sino incluso un científico de su época como podía ser Galileo, ¿no? Entonces, en el caso de Giordano Bruno es muy curioso,
porque realmente lo que nos ha llegado a nosotros es que Giordano Bruno fue condenado a la hoguera por defender la idea de que existían otros mundos habitados aparte de la Tierra. Y eso también es erróneo, porque esta idea ya fue defendida por personajes tan ilustres como San Alberto Magno, que es el patrón de los científicos, fue el mentor de Santo Tomás de Aquino, y por otros filósofos de relevancia, teólogos de relevancia como Nicolás de Cusa, que es un teólogo alemán, uno de los más importantes en la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, y era un ferviente defensor de la existencia de otros mundos. Con lo cual, el problema no estaba en esta idea. Realmente, Giordano Bruno fue condenado por motivos teológicos. Giordano Bruno tuvo una vida religiosa bastante convulsa, se acercó a los dominicos, fue expulsado de los dominicos por sus teorías heréticas, se acercó al mundo calvinista, también fue expulsado del mundo calvinista por lo mismo. Y realmente la condena de Giordano Bruno fue porque prácticamente atacaba todos los dogmas básicos de la Iglesia. Él no creía en que Cristo fuera Dios, no creía en la virginidad de María, no creía en la transubstanciación, pensaba que el infierno no existía, prácticamente iba en contra de todos los dogmas. Y eso fue lo que le llevó a la condena en la hoguera. No fue ningún motivo científico, sino realmente fueron motivos teológicos. ¿Estamos defendiendo entonces que la condena a la hoguera fue justa? Bueno, pues claramente no, si lo vemos con ojos del siglo XX, pero no podemos interpretar la historia con ojos del siglo XX. No hay que irse tan lejos, hay cosas de un pasado mucho más reciente que ahora mismo nos escandalizan. Hace poco más de un siglo, en los países anglosajones, la esclavitud era legal. Hace poco más de 50 años, en Estados Unidos había estado donde el matrimonio interracial estaba prohibido. A principios del siglo XX, la eugenesia social, el matar a seres débiles, era una cosa que estaba bien vista. Son cosas que ahora mismo nos escandalizan, y en aquel momento nos escandalizaba la sociedad. Entonces no podemos ver los ojos con ojos del siglo XXI hechos del pasado. Porque igualmente nosotros ahora mismo hemos juzgado, yo estoy totalmente convencido que dentro de unas cuantas generaciones se escandalizarán de leyes que tenemos ahora, por ejemplo, la ley del aborto, que es una ley totalmente acientífica, una ley ideológica, pero estoy convencido de que dentro de unas generaciones la gente se echará la mano a la cabeza de cómo es posible que tuviéramos estas leyes, ¿no? Con lo cual no es posible interpretar la historia con ojos de este momento. Finalmente, decir unas breves palabras de Darwin. Darwin nunca fue condenado por la Iglesia Católica. Cuando se abrieron los archivos del Vaticano, o sea, los archivos secretos del Vaticano, se vio que no había en ningún momento se condenó a Darwin en la Iglesia Católica. Sí que hubo tensiones porque todo lo que es la interpretación, la teoría de Darwin supuso una reinterpretación de las Escrituras. Pero como digo, pues poner simplemente un ejemplo, quizás uno de los teólogos más importantes del siglo XIX, como es Sir John Henry Newman, era un ferviente defensor de la teoría darwinista, de la teoría de la evolución, con lo cual no hay ningún tipo de problema en la Iglesia. Hubo tensiones, hubo gente a favor y gente en contra, igual que en la comunidad científica hubo gente a favor y gente en contra de la teoría de Darwin. Por lo tanto, realmente, para concluir, podemos decir que con esos tres ejemplos, podemos decir, por un lado, que en una relación durante siglos solamente hay una serie de casos muy puntuales de tensión entre Iglesia y ciencia, y que si se profundizan en estos casos vemos que realmente la componente, digamos, de tensión entre ciencia e Iglesia, ciencia y fe, quizás sea la de menor importancia en todo lo que fue cada uno de estos conflictos.